Bueno, un saludo muy especial a todos quienes observan estas instrucciones que vamos a dar para la entrega de los productos en el tercer corte. Recordemos que nuestra cátedra Explorar para Investigar es fundamental en todo profesional para la toma de decisiones. Aprender a investigar es de vital importancia para todo profesional. Entonces, comenzamos. No sin antes recordar este importante mensaje de Albert Einstein, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de estudiar con calidad y no por obligación, para que la interioricemos y nos apropiemos de ella en toda nuestra gestión de vida. Bueno, recordemos entonces que nosotros hemos trabajado con base en la herramienta H5 que nos permite desarrollar la actividad complementaria de aula. Este es el documento principal de investigación. Recordemos que realizamos la primera entrega hasta los objetivos específicos, que se explicó ampliamente en clase varias veces cómo se hacen las preguntas y cómo se plantean los objetivos. También dimos material de apoyo, presentaciones en PowerPoint con ejemplos para que ustedes hagan el mejor producto, lo ajusten, lo actualicen. En la segunda entrega hablamos de la justificación, el marco referencial y todo lo que tiene que ver con los componentes de este. Desde el marco teórico, que es el soporte científico de la investigación, el marco conceptual, el marco jurídico, marco tecnológico, temporal, espacial e inclusive el marco histórico. En la tercera entrega trabajamos aspectos como el diseño metodológico, lo que tiene que ver con los resultados y discusiones y también las conclusiones. Para ello hemos aportado unos videotutoriales que explican muy bien y en detalle cómo se hace cada uno de estos aspectos con base en las preguntas y en los objetivos de investigación, que es pues el propósito de este trabajo es darle respuesta con claridad a esos objetivos de investigación. Y por supuesto las propuestas a que haya lugar según su sabio entender, comprensión y demás sobre el tema investigado. La bibliografía, las referencias y anexos de ser necesario. Muy bien, ese es el esquema. La herramienta H5 también lo explicamos varias veces. Describe paso a paso con explicaciones y con videos de apoyo para comprender cómo es el desarrollo de este importante documento de investigación. Bueno, para la tercera entrega, entonces, es importante adjuntar en un enlace de Drive que les voy a compartir todos aquellos documentos, artículos científicos de 30 a 50 y demás fuentes de información en las que se apoyaron para realizar su documento matriz totalmente ajustado y en Word, ¿ok? Con base en este documento matriz, que es el ACA, actividad complementaria de aula, se extrae de allí lo más sustancial, lo más importante, lo más específico que se pueda, un artículo para hacer un artículo científico de revisión. De allí la información nos la da el documento principal de investigación. Y hay un archivo en Excel para que ustedes sepan cómo se hace la autoevaluación de ese artículo, como lo harían los pares académicos a nivel internacional. La bitácora de información es donde ustedes han venido consolidando toda la información en cada una de las páginas que trae este archivo y donde se puede verificar de qué trata el artículo
y toda la información pertinente que allí se pide. Hay que adjuntarlo también, hay que hacer la entrega formal. Es un archivo de Excel únicamente. Presentación de apoyo en PowerPoint. Una vez realizado el artículo científico de revisión, pues tenemos que hacer una presentación de apoyo en PowerPoint. Ya les he suministrado un ejemplo de la ponencia que llevamos al Congreso Internacional de Prospectiva para que ustedes se guíen. También les compartí un ejemplo de cómo es un artículo científico. Y por supuesto, presentar el parcial. Subir en YouTube el video tutorial y se debe enviar al WhatsApp ese enlace. No se les olvide. Bueno, este es el esquema para el artículo científico de revisión y considera estos aspectos muy, pero muy sencillos, muy importantes para que ustedes los desarrollen. Hay 4 primeros aspectos que son fundamentales: el título, el nombre del autor, el nombre en español, las palabras en español, el resumen, y les doy un enlace para que ustedes esas palabras claves en español las hagan con base en el tesauro que tiene la ONU para estos aspectos, la UNESCO de la ONU. Y el resumen, introducción y demás en español para que ustedes lleven todos estos aspectos. Recuerden, el resumen va en español y también va en inglés. El contenido, donde ustedes plasman lo más sustancial de su investigación con base en los objetivos específicos que se desarrollaron, que trabajaron. La metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas, los anexos de ser necesario. Es muy, pero muy sencillo. Entonces tengan en cuenta que hay unos criterios de forma para entregar ese documento. Siempre se debe entregar en Word, en hoja tamaño carta, con las márgenes que allí se solicitan, las normas APA. El tamaño de la fuente siempre será 12, interlineado 1.5 en Times New Roman, para que tengan en cuenta eso. Y pues los títulos y subtítulos con base en las normas APA. De 15 a 20 páginas. Todo el texto justificado, para que tengan en cuenta. Estas son las entregas, aquí el resumen. Se recomienda hacer el estudio y los contenidos que están allí en la página de la universidad, en la plataforma CUN Digital, para la 6ª semana, todo lo que tiene que ver con métodos y técnicas para la recolección de información que se explicó también en las primeras clases. La 7ª semana, las discusiones, conclusiones y referencias. Esto también explicado en los videos, cortos videos tutoriales que les he compartido al grupo de WhatsApp. Y artículo de revisión, que es lo que se tiene que entregar, que ya lo expliqué en las diapositivas anteriores. La primera entrega es el 40%, en la primera ventana se describe cómo se debe hacer y eso está para el 20 de noviembre. ¿Qué debemos entregar? El documento matriz ACA con base en la herramienta H5, en Word, bien hechecito, con las normas APA, el artículo científico de revisión y la bitácora de investigación, que es un archivo en Excel. Son 3 documentos que se deben entregar, tengan en cuenta. Ahora, el 26% de ese trabajo requiere una presentación en PowerPoint tipo ponencia. Y se hace la entrega a más tardar el 20 de noviembre, a más tardar. Después del 20 la plataforma no le permite hacer entregas. El 30% será el parcial final. Y por supuesto, para poder hacer la coevaluación, todos debemos participar en los foros por cada corte. Y se recomienda hacerlo rápidamente. He visto en la plataforma que no todos lo han hecho. Les pido el favor que lo hagamos. La autoevaluación y por supuesto la evaluación al docente y la evaluación del curso, para que tengan en cuenta. Vamos a recordar qué es lo que hemos hecho en nuestra cátedra, en nuestra materia, objeto de estudio. No sin antes recordar
que para profundizar estos contenidos se suministraron recursos bibliográficos, fotocopias y demás de diferentes autores, principalmente de Carlos Méndez. Ustedes tienen ese material. Entonces, el paso a paso en el método de la investigación, aplicamos la fórmula 4. Fórmula 4 porque todo es en 4 aspectos, 4 niveles de conocimiento, 4 niveles o 4 componentes para el planteamiento del problema, 4 fuentes de información, 4 visiones de futuro, 4 preguntas de investigación y 4 objetivos de investigación. Para que tengan en cuenta, no se les vaya a olvidar nunca. La fórmula 4. El primer paso fue identificar el tema objeto de estudio muy general, muy global, y luego lo focalizamos. Al focalizar el tema, delimitamos que todo se hiciera al 2050. Explicamos ampliamente en clase cómo se hace, dimos algunos ejemplos con base en algunos temas ahí en la clase de algunos compañeros en el aula y se logró definir que estábamos haciendo un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo o correlacional. Y el método deductivo de lo global a lo focal con un enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo. Para que tengan en cuenta, el tercer punto fue apoyarnos en los niveles del conocimiento. Y esos niveles del conocimiento son 4. El primero es de observación, ir de un proceso intelectual que va desde lo intelectual e intencional para poder identificar en los documentos que se consultaron todo lo que son síntomas y causas del planteamiento del problema. Desde lo global a lo focal, por eso escogimos diferentes países a nivel mundial. Algunos escogieron Alemania, en Europa, otros Francia, o España, o Noruega, o Inglaterra, los que sean, cualquiera es válido, pero que haya coherencia. Lo mismo se hizo con los países en Asia, en América, en Sudamérica, y se fue describiendo paso a paso los síntomas, y con base en esos síntomas, paso a paso, las causas. Notemos ustedes, notemos que aquí están los síntomas, las causas. Los síntomas, recordemos, son las variables dependientes y las causas las variables independientes. Tengan en cuenta que en el cuarto nivel de conocimiento vamos desde la anticipación a la acción, es decir, anticiparnos al conocimiento futuro de lo que pueda pasar a partir de 4 escenarios. Recuerden, los posibles, deseables, probables y factibles. Pensar lo impensable. No les dé miedo escribirlo para poder plantear las hipótesis o supuestos como son el pronóstico y la acción para aprovechar lo positivo o asumir acciones en contra de lo negativo que se pueda dar en esta investigación. Aquí debemos, con base en esos dos, formular las preguntas de investigación que deben ser coherentes con el título del tema de investigación a trabajar. Formular la pregunta principal de investigación y formular las preguntas secundarias o de sistematización que se derivan de la pregunta principal. Recuerden que son 4. Y lo mismo los 4 objetivos, que es la respuesta a las preguntas. Y esos objetivos deben considerar el qué con un verbo en infinitivo, el cómo y el para qué. También se explicó ampliamente en clase y se les dio una guía en PowerPoint donde hay ejemplos de cómo se formulan los objetivos. Por favor, consúltenlo. También para desarrollar toda esta investigación, recordamos que nos instruyeron sobre las 4 fuentes de información más importantes. Eso ustedes ya tienen claridad y por supuesto con base en esos argumentos que hemos logrado recoger de esas fuentes de información, pues el enfoque lo vamos a desarrollar desde lo cuantitativo, lo cualitativo o mixto.
para tener en cuenta. Esa es la metodología que utilizamos. Cuando le piden allá en diseño metodológico es explicar cómo se hizo la justificación teórica, en la justificación metodológica, explicar por qué lo hicimos así, con base en esta metodología. ¿Ok? Aquí recordamos los escenarios futuribles para que tengan en cuenta, no se les vaya a olvidar en el momento de hacer el pronóstico y el control al pronóstico. Recuerden que se define cada escenario, el deseable, hacia dónde queremos ir, buscar la respuesta de lo posible hacia dónde podemos ir y de lo probable para dónde vamos y lo factible, pues dónde estamos hoy, la situación actual, para que tengan en cuenta esos aspectos muy, pero muy importantes en esta investigación. Nosotros explicamos también con base en documentos científicos de Carlos Méndez, de César Augusto Bernal y de Hernández Sampieri, cómo se hace una justificación y debe considerar tres aspectos: lo teórico, lo metodológico y lo práctico. Se explicaron cada uno de estos aspectos paso a paso en clase, fueron explicados. Sin embargo, aquí los explicamos nuevamente por si alguna duda se tiene sobre el particular. También explicamos cada uno de los marcos referenciales, los que integran el marco referencial desde el teórico, el conceptual y el jurídico. Dimos también unas bibliografías para que ustedes se apoyen en esa literatura y puedan complementar ese conocimiento. También dijimos del diseño metodológico, es importante clarificar que todo tiene un punto de partida y son las hipótesis de trabajo. Esas variables que son dependientes, independientes y que nos generan unas fuentes de información, son supuestos que nos permiten resolver o hacer planteamientos, soluciones o aprovechar lo que se encuentra en el contexto para que podamos poner en funcionamiento y en la práctica esta investigación. Por eso la investigación es fundamental para la toma de decisiones. Nada es nada, pero nada se puede hacer sin investigación, ¿correcto? Para que tengamos en cuenta esos aspectos. Tipo de investigación, entonces recordemos: exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional. Casi siempre utilizamos el correlacional, pero si quiere escribirlos uno por uno, escríbalos, no hay problema. El método de investigación, pues hay varios. Uno es de observación, otro es inductivo, que es desde lo focal a lo global, el deductivo, que es el que estamos trabajando, de lo global a lo focal, y de análisis horizontal, que es básicamente de lo particular a lo particular. Y el enfoque es cualitativo, cuantitativo o mixto. Y ya ustedes describirán cuáles fueron las técnicas de información que utilizaron para recoger todas estas fuentes y poderlas procesar. Y qué estrategia utilizaron para el tratamiento de la información. Aquí tenemos, por ejemplo, que utilizamos la bitácora de investigación. Esa es una muy buena información y una muy buena estrategia para el tratamiento de la información. Recordemos aquí uno por uno cómo son los tipos de investigación, para que ustedes lo interioricen y lo comprendan mucho mejor. El exploratorio básicamente es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Eso es que ustedes plantearon. Y lo mismo, el descriptivo busca especificar las propiedades de ese tema de investigación. Y por supuesto, viene el explicativo, que nos permite responder a esas inquietudes encontradas en los dos tipos de investigación anterior. Por eso es importante y decimos que nuestra investigación es fundamentalmente correlacional, porque además de conocer la relación entre los tres grados anteriores, podemos asociar la información que hay entre dos o más conceptos, categorías o variaciones en un contexto en particular, que es lo que hemos venido haciendo durante todo el semestre,
para que ustedes tengan en cuenta. El diseño de la investigación puede ser no experimental, que es el que estamos haciendo, pero también hay uno cuasi experimental y otro experimental, que ese pues ya ustedes profundizan sobre esos conceptos para que en el momento en que en alguna oportunidad de su vida toque hacerlo, por ejemplo, un estudio de mercado experimental, ya es una situación diferente porque hay una manipulación de variables. Entonces ya es otro tema. En investigación de mercados van a necesitar ese diseño de investigación. Diseño de investigación y corte de medición en el tiempo. ¿Qué hicimos? Diacrónico, ¿por qué? Porque en alguna época se estudió en un periodo largo de tiempo con el objeto de verificar los cambios que se puedan producir. Ejemplo de eso fue el COVID, la vacuna para el COVID. Y también es sincrónico. Este es más aplicado en un corto periodo de tiempo. Es el que estamos utilizando. Para que tengan en cuenta, eso también lleva un componente transversal de cómo impacta transversalmente esas variables que estamos analizando y también de forma longitudinal, para que ustedes tengan en cuenta eso. Hay un diseño de la investigación y el periodo en el que ocurrieron los hechos. Si se tuvo que recurrir a información de la historia, eso es retrospectivo, eventos del pasado. Es posible que en su tema de investigación se haya tenido que apoyar en eso. Si se hizo algo retroprospectivo, es decir, ¿qué está ocurriendo en el presente con eso que pasó en el pasado? Y cómo se proyecta o cuál sería su comportamiento al futuro. Para eso viene el diseño prospectivo, que es identificar esos escenarios posibles, deseables, probables y factibles, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto es muy sencillo. Mire, aquí en esta matriz, en este mapa conceptual, se explican los diferentes tipos de investigación. Para que ustedes se interioricen, yo les envié una imagen para que la puedan tener en detalle. Y recuerden que son 8 tipos de investigación finalmente que se hacen en función del propósito de la investigación, por su nivel de profundidad, por su recursos de información, es decir, la naturaleza de esa información que nos está aportando a esta investigación, por los medios para procesar los datos y por supuesto la mayor o menor manipulación de las variables que se tuvieron en este proceso. Es experimental, no experimental, cuasi experimental, recuerden. También según el tipo de inferencia, la inferencia que aplicamos en esa investigación, según el periodo de tiempo en que se realiza la investigación y también de acuerdo con el tiempo en que se enfatizó toda esta información, en que se realizó, en que se recolectó toda la información. Para que tengan en cuenta eso, es muy bien y es bien, pero bien importante tenerlo en cuenta. Este es un cuadro resumen de lo que podría ser un diseño metodológico, que es lo que normalmente sugiero hacer para cuando vayan a montar su presentación en PowerPoint para socializar la ponencia. Y este es el esquema que ustedes deben utilizar. Pueden hacerlo de otra forma, no hay ningún problema, lo que ustedes quieran. Esta es una idea básica, no es que tiene que ser así. Ya la creatividad depende de ustedes. Vamos a explicar aquí algo que no utilizamos aquí porque no hicimos trabajo de campo, por ser una investigación de revisión. Cuando se hace una investigación con trabajo de campo, nos va a permitir hacer un artículo científico de reflexión. Por lo tanto, debemos conocer cómo se hace el cálculo de la población y muestra. Entonces tengan en cuenta ustedes que hay tipos de muestreo probabilístico, no probabilístico, y dentro de esos probabilísticos está el aleatorio simple,
el sistemático, el muestreo estratificado por conglomerados y de forma desproporcionada. También tenemos el no probabilístico, que se hace por conveniencia, que es el que hicimos nosotros, consecutivo, por cuotas, por bola de nieve y algo discrecional. A continuación, en los slides que vamos a compartir, se explica muy brevemente y se dan unos enlaces en donde ustedes pueden consultar esta información más profundamente para adquirir más conocimiento. Se explica qué es el muestreo aleatorio simple. Se explica también cómo es el muestreo sistemático, cómo es el muestreo estratificado, para que lo tengan en cuenta. Por supuesto, tenemos el muestreo por conglomerados. Recuerden, aquí no lo estamos utilizando en este trabajo, pero les estoy compartiendo esa información. El muestreo desproporcionado y también tenemos por conveniencia. Estos son los fundamentales para hacer una investigación con calidad. Muestreo secuencial, muestreo por cuotas, y también tenemos el muestreo discrecional, el muestreo bola de nieve o en cadena. Para que tengan en cuenta, debemos traer a la memoria algunos aspectos relevantes. Los pasos para elaborar un proyecto de investigación se dieron en la metodología utilizada. Ahí la explicamos uno a uno. Lo hemos llamado la fórmula 4 porque todo es en 4 niveles de conocimiento, 4 componentes del planteamiento del problema, 4 fuentes de información, 4 posibles escenarios de futuro, 4 preguntas de investigación, 4 objetivos de investigación. Para que tengan en cuenta eso, nunca se les olvide. Entonces, la revisión de la literatura es fundamental para la investigación. El planteamiento del problema permite exponer las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo. Las hipótesis son las posibles respuestas a las preguntas de investigación y el marco teórico permite exponer las diferentes teorías existentes sobre las variables en estudio. Recuerden, esto es importante. El marco teórico son los expertos que hablan sobre ese tema que estamos investigando. Y el diseño metodológico permite construir el cómo se desarrolla el proyecto, definiendo toda la metodología, diseño, muestra, instrumentos, variedades y todo lo que hemos explicado anteriormente con estas slides y en todas las clases. No se les olvide que para hacer una investigación siempre planteamos un cronograma. Aquí les doy un ejemplo. Básicamente una hoja de Excel donde hay unas actividades y donde por mes, semana a semana, se van desarrollando esas actividades para que ustedes tengan en cuenta. Y también hay un presupuesto muy sencillo, un presupuesto que requiere de recursos técnicos, tecnológicos, humanos, de infraestructura. Es algo muy, pero muy sencillo. Eso les quería compartir para recordarles. No dejen para última hora, por favor. Tienen que participar primero en los foros para que todos puedan hacer las réplicas a 2 compañeros como mínimo. Allí en el foro, en la plataforma Kun Digital, están las instrucciones. Les pido el favor que hagan sus entregas no al límite del tiempo, háganlo antes para evitar que la plataforma colapse y ustedes después no puedan entregar. La fecha límite es el 20 de noviembre. Después de esa fecha, la plataforma no permite recibir nada y yo no puedo calificar nada que no esté colgado o entregado por la plataforma con base en las instrucciones en cada ventana allí descritas. Les pido el favor hacer caso. ¿Ok? Agradezco mucho su atención, su amabilidad. Recuerden, si tienen alguna duda, pregunten.
Pregunten con tiempo, no el día que toque hacer la entrega, el 20, porque ya va a ser difícil. No dejen para última hora sus actividades de entrega final, por favor. Los felicito, las felicito por asumir ese reto de construir conocimiento y con mucho gusto estamos para colaborar, servir en lo que se pueda hacer. Entonces, no olviden, estamos para colaborarles.